les tenemos un especial sobre el proyecto llamado Fondo Verde. Yo soy Laura García y les invito a que se queden con nosotros. En cualquier lugar del planeta, un día soleado sobre un área verde es el escenario ideal para que se reproduzca el fenómeno siempre sorprendente de la vida. Se trata de un ciclo de la naturaleza que lleva gestándose millones de años en cada rincón de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Además, gracias a la rotación sobre su propio eje, recibe una radiación constante de energía luminosa. Esta luz solar se distribuye de manera generosa en la franja del Ecuador, con un menor impacto en los casquetes polares. El motor del clima es el Sol, porque esto calienta la superficie terrestre, lo cual calienta la atmósfera, y en esos calentamientos que no son parejos, sino son graduales, se calienta más la zona cerca del Ecuador, la zona intertropical, más que los polos. Nos llegan constantemente los rayos solares en onda corta y se reflejan en la Tierra en onda larga como rayos infrarrojos que son muy calientes. Cuando penetra en la Tierra, la radiación solar entra en contacto con las plantas y con infinidad de organismos. Entonces ocurre la llamada fotosíntesis, en la que interviene un compuesto que se ha vuelto muy popular, el dióxido de carbono. Es un gas que absorbe radiación infrarroja. Hay muchas emisiones naturales de este gas. Nosotros lo exhalamos y pues las plantas lo convierten por fotosíntesis de nuevo en oxígeno. Si no hubiera CO2 en la atmósfera y no hubiera metano y no hubiera óxidos de nitrógeno, la temperatura del planeta sería como 30 grados más baja de lo que experimentamos actualmente. Sería un planeta casi congelado porque toda la radiación solar que llega se estaría reflejando, se estaría perdiendo. Estaríamos congelándonos si no hubiese quien impidiese que parte de esos rayos del sol y los infrarrojos que se van a la atmósfera que se atrapan. ¿En qué se atrapan? En una capa que se ha formado de siempre en nuestro planeta, a diferencia de otros planetas, que está formada esa capa fundamentalmente por el dióxido de carbono. La fotosíntesis y la respiración son procesos que suceden en la Tierra y permiten la circulación del dióxido de carbono. En la atmósfera y en combinación con otros gases, este compuesto propicia una retención de calor y con ello las condiciones adecuadas para la vida. Pero el dióxido de carbono no actúa por sí solo, intervienen otros factores de igual importancia como la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional hace que tengamos una atmósfera alrededor del planeta. De otra manera, todo se iría y no podríamos vivir, no habría vida, al menos como la conocemos, ¿no? Esa fuerza gravitacional hace que los gases se mantengan rodeando el planeta y consecuentemente se vuelven como una especie como de cubierta fija. El dióxido de carbono está compuesto por 2 moléculas de carbono más una de oxígeno. Su ciclo biológico comprende una serie de intercambios entre los seres vivos y la atmósfera. Cuando entra en relación con las plantas, se retiene por el fenómeno ya señalado de la fotosíntesis. A su vez, por medio de la respiración animal y vegetal, se le reintegra a la atmósfera. Este proceso puede renovar el carbono de la Tierra en un periodo relativamente corto de 20 años. También existe un ciclo más extenso que el biológico, capaz de regular la relación entre la atmósfera, los océanos y el suelo. Se trata del biogeoquímico. Su peculiaridad es que propicia la integración de los carbonatos en los tejidos de los animales acuáticos. Cuando la materia orgánica queda sepultada, sin contacto alguno con el oxígeno, sucede su transformación en carbón, petróleo y gas natural. Hasta ahora hemos visto el ciclo natural del dióxido de carbono, en el que intervienen otros elementos que también son indispensables para la vida. Como sabemos, este proceso se ha violentado y ahora estamos viviendo las consecuencias. Hay todo un ciclo natural del dióxido de carbono, pero lo estamos afectando con toda claridad por esta quema masiva de combustibles fósiles. Y también otros gases como el metano, el óxido nitroso, que están relacionados con actividades humanas, pues están siendo metidos a la atmósfera. El cambio climático creo que es el mayor reto
que tiene el mundo global para el siglo XXI. El mayor reto, porque esto va a determinar el futuro de todos nosotros, va a determinar el futuro de la salud. Los gases de invernadero, particularmente gases como el CO2, una vez que llegan a la estratosfera, que es donde se están acumulando, pueden durar hasta entre 100 y 1000 años. O sea que lo que estamos produciendo hoy, el día de hoy en el mundo, en dióxido de carbono, se va a ir y va a durar ahí más de un siglo, probablemente hasta 1000 años. Lo cual quiere decir que estamos acumulando un problema. Sí, el señalamiento y las investigaciones correspondientes de que estos ascensos en el dióxido de carbono eran debidos fundamentalmente a la quema de los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón. Pues ellos, los grandes productores y los grandes emisores, pues lógicamente pues, decía que no era cierto. Como secuela inmediata a la alteración del ciclo del carbono, ahora tenemos el llamado efecto invernadero y el calentamiento en la temperatura global del planeta. Este escenario ya había sido previsto por el científico August Arrhenius a principios del siglo XX. El cambio climático nos afecta a todos, todos somos parte de este planeta. Debemos entender por esto la modificación de los grandes patrones climáticos. El cambio climático fundamentalmente se está manifestado con calor, por eso es que se habla de calentamiento global. Y no se mitiga, como nuestro verbo favorito, esto va a producir, para empezar, un aumento en la temperatura global, va a producir mayores huracanes, mayor número y más severidad en los ciclones, va a producir sequías muy grandes. Cuando hablamos de calentamiento global, del efecto invernadero o de la afectación de la capa de ozono, solemos pensar que estos fenómenos son recientes. Pero visto de manera estricta, esto es un error, pues los gases como el CO2 han interactuado con el planeta desde hace miles de años. Otro error en que solemos caer es que los estudios sobre las propiedades de los gases de la atmósfera se dan solo en décadas recientes. El premio Nobel de Química, August Arrhenius, ya había estudiado al dióxido de carbono hacia finales del siglo XIX. En 1896, un físico, Arrhenius, fue el primero que ya señaló específicamente la correlación entre el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera y el ascenso de temperatura. Y entonces señaló específicamente que si llegase un momento en que el dióxido de carbono se duplicase con respecto a lo que había en la época preindustrial, había 280 partes por millón de dióxido de carbono, la temperatura promedio mundial ascendería en más de 5 grados centígrados y que en ese momento habría grandes desastres en el mundo. Es evidente que nadie hizo caso de las advertencias de Arrhenius. Entre los siglos XIX y XX, el desarrollo tecnológico e industrial trajo consigo enormes sorpresas para el bienestar de la vida humana. Lamentablemente, esto vino de la mano de una emisión cada vez más elevada de dióxido de carbono. La humanidad logró su mayor expansión en el planeta en un periodo relativamente corto. Para lograrlo, se sobreexplotaron los hidrocarburos, cuyo representante más conocido lo tenemos con el petróleo. Las actividades humanas que están impactando al clima pues, son varias. Quizá la más importante es la quema de combustibles fósiles, porque eso tiene como consecuencia la emisión de dióxido de carbono. El cambio climático es fundamentalmente un aumento de temperatura global de la Tierra, de nuestro planeta, producido por las emisiones de carbono. Fundamentalmente por el uso de carbón, por el uso de petróleo, que ha ido a lo largo del último siglo aumentando en términos generales unos 2 grados la temperatura del planeta. La actividad industrial humana lo que genera es dióxido de carbono, fundamentalmente, no exclusivamente, porque quemamos gasolina, diésel, petróleo, carbón, gas, etcétera, que contienen obviamente
carbón en el proceso de su combustión y este carbón va a dar a la atmósfera. Debemos advertir que en su estado natural, gases como el dióxido de carbono, el oxígeno de nitrógeno y el metano forman una especie de filtro o capa solar, pues retienen la radiación proveniente del astro rey. Su adecuada relación con los mares y la tierra permite un planeta habitable, ya que se crea una temperatura equilibrada. Ese calorcito que nos dan permite que andemos pues sí, entre 16 y 18 grados centígrados promedio, aunque de repente bajemos un poquito abajo del cero, o a veces subamos hasta el 40. El aire caliente sube a la estratosfera, circula, se enfría, vuelve a bajar, y esto genera celdas de circulación en todo el planeta. Y estas celdas de circulación, unidas también a la rotación de la Tierra, producen los grandes generadores de clima del planeta, los vientos alisios, las lluvias monzónicas, los huracanes, etc. El dióxido de carbono y los gases que lo acompañan crean un efecto similar a los invernaderos, donde las plantas crecen de manera controlada. En un invernadero que está totalmente cerrado, bueno, que no tiene las facilidades de aire acondicionado y demás, en un momento dado, todo el calor que está entrando a través de los vidrios, ¿verdad?, a través de los plásticos, pues ahí se queda encerrado. Eso ayuda desde luego a las plantas, dentro de ciertas condiciones, a que se desarrollen más aceleradamente. Nosotros vivimos en este planeta gracias al efecto de invernadero, que ha existido desde hace millones de años. Por la actividad industrial humana, al incrementarse la presencia de los gases de efecto invernadero, como los ya mencionados, sucede una mayor retención de calor. Esto nos explica la serie de cambios en la temperatura del planeta. El efecto invernadero básicamente es lo mismo, es el hecho de que al acumularse los gases a consecuencia de la utilización de petróleo y la utilización de carbón, al haber una capa de gases que limitan la expansión normal de los gases, va habiendo una concentración de calor. La atmósfera del planeta Tierra es similar a la cáscara de una manzana, pero no se dejen engañar por su tamaño, pues es de vital importancia. Si esta cáscara se llegara a endurecer de forma repentina, el fruto que contiene terminaría deshidratándose. Lo que se entiende por cambio climático es ese cambio que estamos ya viendo con mucha claridad que está ocurriendo. Básicamente está aumentando la temperatura promedio de la superficie del planeta, pero también se están exacerbando los extremos de clima. El aumento de la temperatura produce sequías. Esto lo estamos viendo en México. Bueno, vimos una sequía, ya no sé cómo estarán lo de las presas. El hecho de tener una sequía lo que significa es que va a haber menos agua potable. Al haber menos agua potable va a haber menos alimentos. Al haber menos alimentos y haber menos agua potable, las condiciones higiénicas también van a ser menos adecuadas. El calentamiento genera modificaciones en los patrones de circulación de la atmósfera que a su vez pues, modifican cosas como la precipitación pluvial, la intensidad de los huracanes, que no es que ahora haya más huracanes, sino que los de intensidad muy alta son más frecuentes, porque se calienta el mar y esto hace que haya más evaporación del agua del mar, que es lo que alimenta el sistema circulatorio de los huracanes. Las lluvias intensas benefician a la superficie terrestre. Lamentablemente, debido a la tala desmedida de árboles, esta agua ya no logra infiltrarse a los manantiales como antes. Este escenario, muy rentable para un sinfín de películas basadas en el pesimismo y el desastre, también por fortuna ha dado pie a una iniciativa internacional que busca soluciones. Nosotros vamos a trabajar de una manera positiva, vamos a colaborar, vamos a sugerir que nosotros vamos a empezar a tomar acciones. Y verlo como insisten los expertos que analizan este problema y como también se ve el Fondo Verde. No como una necesidad de reducir algo irremediable, sino como una oportunidad de mejorar las cosas. Verlo con optimismo. Lo que tenemos enfrente, primero, no es un problema trivial,
y segundo, está generado por la actividad humana. Entonces tenemos que cambiar de formas de hacer las cosas. Nuestro planeta comenzó a manifestar su reacción ante los estragos causados por la producción excesiva de CO2. En la década de los 90 saltó la alarma mundial. Específicamente en 1998, cuando hubo grandes desastres en Europa y en América misma, en Estados Unidos en particular, con respecto a los cambios de temperatura, grandes incendios, grandes sequías prolongadas, cada vez más intensas, inundaciones al por mayor, huracanes de los grados 4 y 5, que son los que realmente perjudican la infraestructura y a la humanidad, cuando ya se decidieron hacer algo. Primero fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se pidió el cese total de las emisiones de fluorocarburos, además de los gases que provocan el efecto invernadero. Posteriormente sucede la reunión de Kioto, donde se fija una meta concreta para disminuir la emisión de dióxido de carbono. El acuerdo demandaba la aprobación de los países con mayor nivel de producción del compuesto químico. Debían de disminuir con respecto a 1990, con respecto a lo que emitían en 1990, debían de disminuir sus emisiones en un 8% Europa, en un 7% Estados Unidos, en un 6% Japón y un conjunto de otros países en desarrollo, o desarrollados mejor dicho, en un 5.2%. Entonces, y de aquí viene pues toda la gran preocupación de tomar medidas verdaderamente de gran importancia y todo el asunto de los intentos del protocolo de Kioto, fallidos por cierto. El protocolo de Kioto pues no lo han firmado los países que producen más emisiones de carbono. Con el pretexto de la merma económica que a las grandes potencias les significa la reducción del CO2 industrial, el papel y la pluma quedaron en la mesa de la negociación, sin la anhelada firma de por medio. Por fortuna, esto no ha desanimado a los actores ni ha invalidado las acciones que buscan soluciones congruentes para resguardar la salud del planeta. Y México juega un papel protagónico en este terreno. Apuntamos la amenaza de que las actividades humanas pudieran afectar a la capa de ozono, que protege a todo el planeta. Ese problema se resolvió también con un acuerdo internacional llamado Protocolo de Montreal. Pero lo importante es que ese acuerdo internacional ha funcionado muy bien. Lo ratificaron pues más de 190 países. Ha sido un éxito y estipula que se eliminen por completo las emisiones de los compuestos que dañan a la capa de ozono, los llamados FCs. Hace 5 años nos sentamos 36 personas de países diferentes y poco a poco se fue creando un consenso y acabamos con una Declaración Universal de Bioética, que es la primera en la historia que fue aprobada por unanimidad sin un solo voto en contra. Hoy el mundo enfrenta un nuevo reto, mismo que traza metas precisas hacia el año 2050. A pesar de que recientemente en Singapur, Estados Unidos y China manifestaron sus diferencias para acatar la solicitud mundial sobre la reducción de emisiones de CO2, se siguen valorando propuestas y dimensionando alcances. Con miras a la reunión de Copenhague, en Dinamarca, México ha expuesto su estrategia llamada Fondo Verde, cuyo planteamiento político, económico y ambiental ha merecido el interés del mundo. Tenemos todos que colaborar para que nuestro planeta funcione bien. Es el único planeta que tenemos. Todos salimos ganando si enfrentamos el problema con eficiencia. El Fondo Verde no es solamente peso tras peso depositado. Puede ser peso tras peso, pero peso para acciones concretas de hacer frente a la mitigación y adaptación al cambio climático. Es una iniciativa que salió de la Presidencia de la República, que suena muy bien. Hay muchos países que se han interesado en el apoyo y en la expansión de una idea de este tipo. El primero, hasta donde yo recuerdo, que apoyó francamente esta propuesta fue el presidente Sarkozy de Francia, que dijo que era una excelente propuesta y la apoyaba entusiastamente. No solo el remedio, sino el trapito, como se dice, es decir, no solo un compromiso con la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, sino también un mecanismo de financiamiento a escala global para financiar precisamente la lucha contra el cambio climático. Amigos, la postura del gobierno federal ante el problema del calentamiento global nos demuestra que todas nuestras acciones importan para el bienestar del mundo donde vivimos.
Esperamos contar con ustedes en la segunda parte de este especial Fondo Verde. Les invitamos a que nos escriban a la dirección que aparece en pantalla para que nos envíen todos sus comentarios y sugerencias. Recuerden que este espacio está hecho a su medida, a la medida de todos los que habitamos este planeta. Hasta pronto. Estaríamos congelándonos si no hubiese quien impidiese que parte de esos rayos del sol y los infrarrojos que se van a la atmósfera que se atrapan. ¿En qué se atrapan? En una capa que se ha formado de siempre en nuestro planeta, a diferencia de otros planetas, que está formada esa capa fundamentalmente por el dióxido de carbono. La fotosíntesis y la respiración son procesos que suceden en la Tierra y permiten la circulación del dióxido de carbono. En la atmósfera y en combinación con otros gases, este compuesto propicia una retención de calor y con ello las plantas y con infinidad de organismos. Entonces ocurre la llamada fotosíntesis, en la que interviene un compuesto que se ha vuelto muy popular, el dióxido de carbono. Es un gas que absorbe radiación infrarroja. Hay muchas emisiones naturales de este gas, nosotros lo exhalamos y pues las plantas lo convierten por fotosíntesis de nuevo en oxígeno. Si no hubiera CO2 en la atmósfera y no hubiera metano y no hubiera óxidos de nitrógeno, la temperatura del planeta sería como 30 grados más baja de lo que experimentamos actualmente. Sería un planeta casi congelado porque toda la radiación solar que llega se estaría reflejando y se estaría perdiendo. Recibe una radiación constante de energía luminosa. Esta luz solar se distribuye de manera generosa en la franja del Ecuador, con un menor impacto en los casquetes polares. El motor del clima es el sol, porque esto calienta la superficie terrestre, lo cual calienta la atmósfera, y en esos calentamientos que no son parejos, sino son graduales, se calienta más la zona cerca del Ecuador, la zona intertropical, más que los polos. Nos llegan constantemente los rayos solares en onda corta y se reflejan en la Tierra en onda larga como rayos infrarrojos que son muy, muy calientes. Cuando penetra en la Tierra, la radiación solar entra en contacto con las iones adecuadas para la vida. Pero el dióxido de carbono no actúa por sí solo, intervienen otros factores de igual importancia como la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional hace que tengamos una atmósfera alrededor del planeta. De otra manera, todo se iría y no pudiéramos vivir, no habría vida, al menos como la conocemos, ¿no? Esa fuerza gravitacional hace que los gases se mantengan rodeando el planeta y consecuentemente se vuelven como una especie como de cubierta fija. El dióxido de carbono está compuesto por dos moléculas de carbono más una de oxígeno. Su ciclo biológico comprende una serie de intercambios entre Hoy en Reciclado les tenemos un especial sobre el proyecto llamado Fondo Verde. Yo soy Laura García y les invito a que se queden con nosotros. En
En cualquier lugar del planeta, un día soleado sobre un área verde es el escenario ideal para que se reproduzca el fenómeno siempre sorprendente de la vida. Se trata de un ciclo de la naturaleza que lleva gestándose millones de años en cada rincón de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Además, gracias a la rotación sobre su propio eje,